Saludos en el nombre de Jesucristo. Soy Pastor Joel del Seminario Concordia, el Reformador. Gracias por seguir en este curso conmigo. Momentito y vamos a comenzar. Bueno, hemos llegado a la unidad 5 del curso. El tema de esta unidad es Dios salva a su pueblo. La semana pasada estudiamos los patriarcas, Isaac, Jacob y sus familias. Vimos cómo Dios era fiel a su promesa a pesar de y incluso a través del pecado del pueblo. Con la venta de José en la esclavitud a Egipto, vemos cómo la familia de Jacob llegó a estar en Egipto, lejos de la tierra prometida. Es donde los dejamos al fin de la unidad 4. Ahora, en la unidad 5, veremos cómo fue para los israelitas durante 430 años en Egipto. Veremos su esclavitud y el Salvador que Dios envió, Moisés, para librarlos y guiarlos a la tierra prometida al padre Abraham. Dios le había dicho a Abraham: bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Vamos a ver cómo va eso en Egipto, especialmente en respuesta al corazón duro de Faraón y su tratamiento de los israelitas. Dios muestra su poder con las 10 plagas, pero más que todo, su misericordia en el acto más grande de redención en el Antiguo Testamento, el Éxodo. Hablaremos de la Pascua y su cumplimiento en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios y la Santa Cena, donde nos da su verdadero cuerpo y sangre para el perdón de los pecados. Bueno, unidad 5. Arranquemos. La oración para comenzar hoy es de la conmemoración de Moisés. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, a través del profeta Moisés, comenzaste el patrón profético de enseñarle a tu pueblo la verdadera fe y demostrar mediante milagros tu presencia en la creación para sanarla de su quebrantamiento. Concede que tu iglesia vea en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el profeta final de los últimos tiempos, cuyas enseñanzas y milagros continúan en tu iglesia a través de la medicina sanadora del Evangelio y los sacramentos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero comenzar por notar el tema del libro de Éxodo. Encontramos el tema en Éxodo 6, versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ya hemos hablado de este tema en referencia a la metanarrativa de las Escrituras, porque realmente es un gran tema que comenzó en la creación con el acto de Dios de crear hombre y mujer, también con la promesa de redención por el simiente de la mujer. Ahora veremos cómo se desarrolla esto con los israelitas cuando Dios los salva de la esclavitud y comienza a sacarlos de Egipto a Canaán, la tierra prometida, donde pueden estar en su presencia y ser su Dios y ellos su pueblo. Vamos atrás a Génesis 47 para recordarnos que Jacob y su familia se mudaron a Egipto y a causa de la hambruna. Dios los salvó por medio de José, quien había establecido, no sin sufrimiento y dolor, en Egipto como un gobernador. El principio de Éxodo nos dice que había 70 en total de la familia de Jacob
que se establecieron en Egipto. Miren la cronograma de Abraham y su salida de Harán hasta el tiempo del primer Pascua y el Éxodo. El tiempo de los israelitas en Egipto fue algunos 430 años. La familia de Israel disfrutó un tiempo de paz y seguridad en Egipto inicialmente, pero eventualmente, dice Éxodo 1, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey de Egipto, un nuevo rey que no conocía a José. Los israelitas llegaron a ser muy numerosos y el rey de Egipto tenía miedo de ellos. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Pero recuérdense de lo que Dios le había prometido a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Vemos cómo va eso al inicio del libro de Éxodo con dos de las parteras de las hebreas. Se llaman Sifra y Fua. El faraón les había mandado a matar los varones primogénitos de los israelitas, pero las dos mujeres rechazaron hacer este mal acto de homicidio. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, como Dios había prometido a Abraham. Vamos a ver más tarde cómo va al contrario, la maldición de los que maltratan al pueblo de Dios. Bueno, pronto al inicio del libro encontramos la familia de Moisés, el hombre que Dios llamará para redimir a su pueblo. Éxodo 2 nos cuenta de su nacimiento. Su madre le ocultó 3 meses y cuando no pudo ocultarle más tiempo, lo puso en una arquilla de juncos y la colocaron en la orilla del río donde fue descubierto por la hija del faraón. Como Noé y su familia, Moisés fue salvo en un arca. Interesante. La hija del faraón adoptó a Moisés, pero realmente fue criado por su madre biológica, sabiendo todo de su patrimonio hebreo. El Nuevo Testamento nos revela que a pesar de ser educado en toda la sabiduría de los egipcios, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces Moisés también miró hacia adelante a Cristo el Mesías. El doctor Kleinig hace la conexión aquí que Moisés era el heredero de la herencia mejor, la recompensa que Dios le había prometido a Abraham. Excelente. Ahora volvemos a la situación de Israel. ¿Qué de la promesa? ¿Cómo se cumple la promesa si los israelitas están en esclavitud lejos de la tierra prometida? Éxodo 2 nos cuenta, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estos versículos nos dan la palabra hebrea para esta semana. Es la palabra zakar. Este verbo significa recordar o acordarse. Dios no había olvidado de su pueblo y después los recordó. Su acto de recordar su berith, su pacto, es algo que sigue. Está envuelto en su fidelidad,
su gesed que tiene su cumplimiento final en Cristo, el simiente de la mujer. Entonces, ustedes pueden ver una relación íntima entre todas las palabras que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Las palabras hebreas. Los fieles de Dios siempre oran que Él recuerde su pacto. Vamos a ver en la próxima unidad cuando Moisés, en medio de la ira de Dios, le recuerda a Dios su pacto. Zakar, acordarse. Bueno, en el griego el término es anamnesis, que significa conmemoración. Casi igual, ¿no? El doctor Just nos enseña que en la Santa Cena Jesús nos manda, hagan esto en memoria de mí, pero que siempre es Dios que primero recuerda sus promesas en Cristo y el que provoca nuestra respuesta de recordar en fe. Importante tener esta base, ¿no? Seguimos con la historia de Moisés y su llamamiento. Creo que conocen bien la historia, ¿no? Moisés había huido de Egipto por matar un egipcio. Llegó a ser un pastor de ovejas en Madián, en la casa de Reuel, su suegro. Un día estaba pastoreando su rebaño cerca del monte de Horeb, que se llamará monte de Sinaí, ¿no? Vio una zarza ardiente y fue para investigar. Dios aparece a Moisés en la zarza ardiente que no se quemó. Fue una teofonía, donde apareció el ángel de Jehová, que en realidad, como hemos visto antes con Jacob, era el Cristo preencarnado. Por la presencia de Dios, el lugar se convirtió en un lugar santo. Todo en su presencia debe ser santo. Entonces Moisés quitó sus calzados y cubrió su rostro. La iglesia es un lugar santo por la presencia de Dios. Nos acercamos especialmente al altar con reverencia. No se trata simplemente de tradiciones ciegas como las de los fariseos. La práctica de reverencia en la presencia de Dios o donde Dios se hace presente para nosotros es completamente bíblico y tiene su raíz aquí en el Antiguo Testamento. Dios llamó a Moisés a ser su profeta y ir a Faraón para sacar a su pueblo de Egipto. Moisés se mostró reacio y puso varias excusas, pero al fin del día, ¿quién puede resistir a Dios y su llamado? Dios estaba con él. Sus profetas nunca van solo y nunca hablan por sí mismos. Dios llamó a Moisés a guiar a su pueblo a su monte, el mismo monte de Horeb o Sinaí, para servirle allí y estar en su presencia. Hay que hacer una pausa de la historia y hablar de qué es un profeta. Un profeta es el boquilla o portavoz de Dios que tiene llamamiento directo de Dios, no por su propio deseo. Tiene también revelación directa de Dios. Su palabra y mensaje viene directamente de Dios. Puede ser por voz, sueños o visiones. El mensaje del profeta de Dios reprenda el pecado, revela misericordia de Dios y proclama el mensaje de Dios. Más tarde, en Deuteronomio, Dios dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Vemos el oficio de profeta cumplido últimamente en Cristo, nuestro profeta, sacerdote y rey. Entonces ya vemos que Moisés es un tipo de Cristo también. Hablamos más de los profetas en otro tiempo. Volvemos ahora a Éxodo 3, cuando Dios apareció a Moisés en la zarza ardiente. Moisés le preguntó a Dios su nombre. Dios respondió en una forma muy interesante
y específico. Su nombre personal es Yahvé, que es del verbo ser. ¿Qué dice Éxodo 3? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué quiere decir Dios? Este nombre nos dice que Dios es la única realidad independiente. Él es aparte de todo. Él es santo. Y santo no solamente significa sin pecado, significa eso, pero es aún más profundo. Dios es aparte de todo. Él siempre fue, es y será. Además, su nombre personal revela quién es Dios para su pueblo, un Dios misericordioso. Se identifica también como el Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En la Biblia Reina Valera 60 se traduce Yahvé como Jehová o el Señor en la Biblia Reina Valera contemporánea. Ahora en adelante veremos este nombre personal de Dios. Un erudito del Antiguo Testamento lo describe así. Él está más allá de cada dimensión de ayer, hoy y mañana, más allá de los límites del pensamiento humano. Él es el gran yo soy. Bueno, Jesús mismo en su ministerio se identifica a sí mismo con el Dios eterno, el gran yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Con eso, Jesús enseñó que Él era Dios, como Juan nos enseña al inicio de su evangelio. Jehová Dios dio a Moisés la forma en la cual Aarón y los sacerdotes deberían bendecir al pueblo. Eso es más tarde. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nosotros cristianos recibimos esta bendición hoy en día en el servicio divino, ¿no? Dios ya puso su nombre sobre nosotros en el bautismo y cada vez que escuchamos esta bendición, Dios nos recuerda que somos sus hijos, redimidos por Él en Cristo. Entonces, Moisés volvió a Egipto. Dios le había prometido que su hermano Aarón estaría con él para hablar. Dice Éxodo 5, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón, con su corazón moridoro, rechazó el mandato del verdadero Dios para dejar ir a su pueblo. No conozco a Jehová, pero pronto lo conocerá bastante bien cuando Dios muestra su poder todopoderoso para buscar al faraón y a los egipcios. Bueno, llegamos entonces a las 10 plagas. Anteriormente, notamos la promesa de Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. No es el deseo de Dios que la gente sufra. Dios desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo y llegue a la salvación, ¿no? El faraón podría haber evitado el sufrimiento de su pueblo con arrepentimiento y reconocimiento del Dios verdadero. Su orgullo y arrogancia no lo permitirían.
Entonces, Dios trajo su juicio sobre Faraón y los egipcios para moverlos al arrepentimiento. Mira la gráfica de las plagas. Primero notamos que las plagas están divididas en 3 grupos. En cada grupo de 3, Dios en misericordia avisó de las 2 primeras plagas, dándole tiempo a reaccionar, es decir, arrepentirse y humillarse antes que llegara el castigo. Los egipcios sufrieron por sus pecados. El misericordioso Dios mostró su fidelidad a su promesa, a su pueblo, para asegurarse que la promesa de salvación continuara a su cumplimiento. Entonces, el propósito de las plagas era que el faraón y los egipcios supieran que Jehová era el Dios verdadero. En todo, Dios estaba actuando por su pueblo para librarlos de la esclavitud. Estaba actuando por el bien de su propio nombre, que Él es el gran yo soy, el todopoderoso, que siempre es fiel a su promesa. Faraón y los egipcios aprendieron de la peor manera que Yahvé, Jehová, es el verdadero Dios. No hay otro como él. Por ver las plagas contra Egipto, Israel sabía también quién es el verdadero Dios. Él tenía el poder para liberarlos. Varias veces, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Es la verdad. Pero el Señor endureció el corazón del Faraón solo después de la 6ª plaga. Antes de eso, el Faraón endureció su corazón contra el Señor y siguió haciéndolo. El acto de Dios fue un juicio contra el pecado del Faraón. Dice Herbert Wolf, no hasta después de la 6ª plaga dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Por lo tanto, parece que Faraón tuvo todas las oportunidades para responder a las intensas súplicas de dejar ir a Israel. E incluso sus propios magos reconocieron en la 3ª plaga el dedo de Dios. Pero Faraón permaneció obstinado e inflexible. Y finalmente Dios confirmó esa condición endurecida y aseguró su continua obstinación. Wow. Se necesitó la muerte del primogénito, la 10ª plaga, para finalmente quebrantar al faraón para que liberara el pueblo de Dios. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero Dios estableció un medio por el cual su pueblo se salvaría del ángel de la muerte, la sangre del cordero. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Eso nos lleva al tema de la Pascua, el Cordero Pascual. Al inicio del capítulo 12,
Dios dio todas las instrucciones para preparar a su pueblo para salir de Egipto. Su libertad de esclavitud requeriría el sacrificio y consumo de un cordero. Y las instrucciones fueron muy específicas. Dios siempre tiene propósito en lo que hace. Repasamos las cosas específicas del cordero de esta lectura. El cordero tuvo que ser varón, 1 año de edad, sin defecto. Dios ordenó que este cordero estuviera con la familia 2 semanas en la casa. Después, el padre de la familia tuvo que matarlo el 14º día. Dios tuvo propósito para la sangre, tomarla y ponerla en los postes y en el dintel de la casa. Por ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría sobre las casas de los israelitas. El cordero debía estar preparado para la comida. El cordero iba a ser asado, no cocido, con cabeza y entrañas. La cena incluiría panes sin levadura y hierbas amargas. Pan sin levadura es algo para comer con prisa, porque el pueblo tuvo que estar listo para salir en cualquier momento. Las hierbas amargas les recordaron su sufrimiento. Dios dijo también no dejar nada hasta la mañana. Tuvieron que quemar el resto. Incluso mientras comían los panes sin levadura con prisa, deberían comer con sus lomos ceñidos, calzados en los pies y vara en la mano. La Pascua y el Éxodo eran tan importantes que cambiaron el calendario desde aquel momento en adelante. Esta cena no era algo solamente para una vez en la salida, sino algo para repetir todos los años en adelante. El comienzo del año con la Pascua le recordaba a Israel que toda su vida como pueblo de Dios se basaba en el acto redentor de Dios en el Éxodo. Este fue el acto de redención más grande en todo el Antiguo Testamento. Redimir significa rescatar de la esclavitud mediante un precio, comprar de nuevo algo que ha sido perdido. Y eso no fue solamente para la generación actual, sino para todas las generaciones en adelante. Bueno, esta palabra redención o el verbo redimir tiene gran significado para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo creo que con todos nuestros puntos de tipos de Cristo en este curso, ustedes pueden ver fácilmente lo que vemos mirando al futuro. Vemos a Cristo, ¿no? Cristo, nuestro Redentor, que derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. También dice San Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Él es Cordero que fue inmolado, el Cordero sin mancha que fue llevado al matadero para nuestras transgresiones. Los israelitas celebraron la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura para generaciones. Lamentablemente, en la historia del pueblo de Dios, la celebración dejó de practicarse en ocasiones, épocas oscuras de su historia, en las que muchos de ellos olvidaron y rechazaron al Dios verdadero. En el tiempo del ministerio de Jesús, vemos que él observó esta fiesta con sus discípulos en las horas antes de su crucifixión. Jesús estaba a punto de cumplir la Pascua e instituir algo nuevo, el nuevo pacto en su sangre. Como mencionamos anteriormente, en la Santa Cena nosotros nos recordamos la muerte de Jesús, pero reconocemos también que Jesús
nos recuerda a nosotros, dándonos las frutas de su cruz, las dones de la salvación eterna por medio de su cuerpo y sangre. Ha instituido esta cena para celebrar hasta su regreso. Entonces, nuestras iglesias, semana tras semana, nos congregamos alrededor de su altar para recordar y realmente ser recordado, es decir, perdonado y fortalecido como el pueblo de Dios en Cristo, el nuevo Israel. Los judíos modernos todavía practican la Pascua en lo que ahora se llama una comida seder. Algunos cristianos, a ellos les gusta hacer un seder en el tiempo de la Pascua. Yo, personalmente, a mí no me gusta la práctica. Concuerdo con el doctor Gard, teólogo luterano, que dice, no tiene sentido que los cristianos se reúnan alrededor de un seder de la Pascua, de los que se reúnen alrededor de otro cordero sacrificado. El mismo cordero de Dios ha sido inmolado de una vez por todas. No podríamos ofrecer otro sacrificio. El sacrificio final fue ofrecido en el Calvario. Ahora celebramos solo la propia fiesta del Cordero como instituida y mandada por él. Es la Pascua de Jesús y solo la Pascua de Jesús que la iglesia legítimamente celebra. Bueno, el pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto. Llegó el momento de su éxodo. Éxodo es una palabra griega que significa salida. Entonces dice en Éxodo 13, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba con su pueblo, guiándolos a la tierra prometida. Pero Faraón no estaba terminado con ellos. Tuvo que hacer un acto más para satisfacer su orgullo y arrogancia. Y a pesar de dejar ir al pueblo de Israel, se necesitó una oportunidad más para mostrar a Faraón que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Faraón y los egipcios necesitaban ver una vez más el poder del verdadero Dios. Pero Israel también necesitaba ver el poder de Dios para quitar sus dudas que ya se habían manifestado al momento de ver a Faraón y su ejército. Desafortunadamente, es un patrón que vamos a ver tantas veces en la próxima unidad con los israelitas. La obra de Dios es juicio y salvación, ley y evangelio. Vemos eso en lo que pasó en el Mar Rojo. El juicio de Faraón y su ejército y la salvación del pueblo Israel por la mano poderosa y salvadora de Dios. Dios permitió que los israelitas cruzaran el Mar Rojo en tierra seca. Pero, ¿qué pasó con los egipcios? Juicio. Este gran evento nos apunta al Santo Bautismo, donde vemos igual juicio y salvación. En nuestro bautismo, el viejo Adán es ahogado y nosotros somos rescatados de la esclavitud del pecado, del diablo y de la muerte. De igual forma que las aguas del Mar Rojo mataron a los egipcios, mientras que traía salvación y libertad a los hijos de Israel. Bueno, este video es un poco más largo que los demás videos, pero hay mucho material. Gracias por su paciencia. Terminamos en una nota de gran alabanza.
Éxodo 15 nos cuenta de la canción por la cual los israelitas alababan a Dios por su gran acto de salvación. Comienza así: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Los israelitas cantaron en respuesta a la salvación de Dios. Siempre me gusta enfatizar este punto con respecto a nuestro culto hoy en día, ¿no? Cantamos las alabanzas de Dios en respuesta a su salvación. En el servicio divino, recibimos de la mano de Dios sus dones de salvación. Nuestro sacrificio de alabanza sigue. Dios actúa. Nosotros respondamos. Es igual a lo que dijimos acerca del acto de recordar. Dios nos recuerda a nosotros y nosotros a su vez lo recordamos. Cantamos sus alabanzas junto con toda la creación. Y mira cuán profunda son las palabras de esta canción. Espero que ustedes lean Éxodo 15 y vean en esta canción la riqueza de la acción salvadora de Dios. Y nuestros himnos de hoy en día deben ser iguales, ¿no? Ricos con la doctrina que confesamos, ricos con el acto de Dios salvadora en Jesucristo. Bueno, por fin terminamos. Entonces, concluimos con una bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Nos vemos entonces, mis hermanas, en la unidad 6.